Vale. Pues muy buenas tardes a todos, sean de nuevo muy bienvenidos a esta segunda parte de la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que comenzamos ayer por la tarde y que contamos con el profesor Ordóñez, con Miguel Ordóñez, que nos acompaña desde Ciudad de México. Querido Miguel, buenas tardes, estamos todos ansiosos por seguir escuchando tus disertaciones a propósito de la tecnología, la guitarra, la música, la filosofía, la historia, en fin, ayer nos hiciste volar y soñar a lo largo de ese paseo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Hoy voy a ceder la dirección de esta hora de la Ortega a mi buen amigo Andrés Ordóñez en esta coorganización que tenemos entre la UNAM y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Solo quería hacer este saludo inicial. Querido Andrés, tuya es la tribuna, tuya es la palabra, tuyo es el poder. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Ayer les hablaba un poco de la trayectoria del profesor Ordóñez. Quisiera yo complementar esta presentación el día de hoy diciéndoles que es profesor de guitarra funcional, guitarra especial y armonía al diapasón en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es profesor de Tecnología y Producción Musical Digital en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Como ejecutante ha participado en ciclos y conciertos, como solista y como acompañante en foros de música clásica y música popular, entre ellos como representante de México en el 20º Festival Internacional de Cuerdas Punteadas, que se llevó a cabo en la ciudad de Rabat, Marruecos, en octubre de 2015, como guitarrista clásico en diversas salas de la Ciudad de México, tales como la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, y como guitarrista en ocasiones diversas con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, dirigida por el maestro Enrique Arturo Dimeque. En la Bienal Internacional de Música Electroacústica, Sismo 04, también participó, y como guitarrista de diversos cantantes populares, como Emanuel, Mijares y gente relevante del medio artístico comercial, con quienes se ha presentado en foros de México y fuera del país. Bien, sin otro anuncio más, le cedo la palabra a Miguel Ordóñez para que continúe su interesantísima exposición. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la UNAM España, muchas gracias otra vez a la Fundación Ortega y Gasset. Muchas gracias a ti, Juan, por darme la oportunidad y este foro para exponer algunas de mis ideas, ¿no? Yo quisiera empezar haciendo un poquito de rememorar lo que vimos ayer, ¿no? La conferencia de ayer. Digamos, el objetivo de estas pláticas pues es mostrar la relación entre el cambio musical y el cambio tecnológico, ¿no? Y también caracterizar los instrumentos musicales como artefactos. Para ello, he elegido la guitarra barroca, la historia de la guitarra barroca, como un ejemplo de esta relación, ¿no? De esta relación entre práctica musical y tecnología. Cómo estos dos mundos viven una relación interactiva donde se relacionan y hay un cambio muy dinámico y que siempre sucede a lo largo ha sucedido a lo largo de la historia de la música, porque la música, digamos, es un arte que es muy sensible a los cambios tecnológicos. Vive una relación, digamos, sui generis con respecto a otras artes. Entonces, el problema que estábamos hablando es que, digamos, a principios del siglo XVI, finales del siglo XV, había dos instrumentos, el laúd y la vihuela, que tenían una gran popularidad y estaban institucionalizados, ¿no? Es decir, en su forma de tocar, incluso en su construcción, en su afinación, en su repertorio. Y es en este momento, a finales del siglo XV, principio del XVI,
cuando irrumpe otro instrumento que es muy similar, pero que tiene una función diferente, ¿no? Digamos, es muy parecida a la guitarra barroca es muy parecida a la vihuela. Es más, si uno le quita una orden la vihuela tiene 6 órdenes, o sea, 6 cuerdas dobles, si uno le quita un orden a la vihuela, tenemos una guitarra, ¿no? Entonces, ¿por qué este instrumento irrumpió tan rápidamente en la música, ¿no? Y fue un instrumento tremendamente exitoso que de alguna manera desplazó a la vihuela y el laúd, siendo instrumentos tan similares? Entonces, digamos, aquí es donde entra, digamos, este marco que nos da la filosofía de la tecnología para abordar estos casos, y que de alguna manera va un poco más a profundidad de lo que le ha hecho la organología, ¿no? Entonces pensemos en este cambio tan repentino, ¿no? Muy parecido a lo que sucede con los teléfonos inteligentes, ¿no? De repente hay teléfonos, hay una comunicación, y de repente entra un teléfono inteligente, ¿no? Y va a modificar, va a dar un nuevo giro al propio artefacto, ¿no? A la función del instrumento, y también va a modificar los códigos de conducta y los patrones de uso. Digamos, algo así, ¿no? Puede ser que sucedió con esta irrupción de este instrumento tan parecido con la guitarra barroca en el siglo XVI. Pero no lo explica solamente su estructura, sino, porque es muy parecido, ¿no? Sino que hay que verlo en el contexto de cambio del siglo XVI, el cambio que es muy interesante, de pasar de este sistema modal al sistema tonal, ¿no? El siglo XVI es un siglo de innovaciones y también de crisis en el lenguaje musical, ¿no? Pasamos de este sistema de muchos modos, ¿no?, a un sistema solamente de 2 modos, el modo mayor y el modo menor. Pasamos a un sistema donde se empieza pasamos de un sistema que es de contrapunto, ¿no? O sea, de melodías que se entrelazan para generar una obra musical, a un pensamiento armónico, es decir, de sonidos en simultáneo, ¿no?, que forman unidades discretas, ¿no? Entonces, este momento es muy interesante porque es justamente ahí donde entra la importancia del uso o la función de la guitarra. Porque la guitarra barroca hace acordes. Entonces, ni el laúd ni la vihuela hacen acordes. Sino que siguen la lógica del contrapunto, ¿no? Y ese es su repertorio. Para que quede un poco más claro, ¿no? Claro, no es ni la época, ni es el repertorio, ni es el instrumento, ¿no? Pero voy a tomar la guitarra, ¿no? Si yo toco, digamos, el repertorio de la vihuela es punteado, ¿no? No sé si se vea ahí, ¿no? O si se oiga, pero esto sería un entrelazamiento contrapuntístico, ¿no? O sería 2 melodías etcétera, ¿no? Y la otra que está abajo. ¿No? Estas dos hacen una pieza, ¿no? Y la guitarra lo que va a hacer,
va a ser una nueva lógica al poder hacer acordes, ¿no? Como si fuera... taram, pa, tira, pa, tari, ta, tarari, tirara, tirara, tarari, la, tira, ¿no? O sea, está haciendo ahora acordes siguiendo una lógica distinta. Bueno, esta lógica, ¿no?, de hacer acordes, ¿no?, es algo que es completamente nuevo, es una innovación estética en el lenguaje de la música de aquel tiempo, ¿no? En este contexto, digamos, es donde hablamos de este concepto de affordance, ¿no?, que es percibir las posibilidades, nuevas posibilidades de uso a partir de un contexto, ¿no? O sea, todos los artefactos pueden hacer muchas cosas, ¿no?, pero solamente percibimos un uso específico y ese es el que consideramos como su función. ¿Por qué no hacían el laúd y la vihuela acordes pudiéndolo hacer? De hecho, lo hicieron, ¿no? Solamente en un momento que duró 100 años, ¿no?, donde la guitarra hacía acordes y los demás instrumentos no, a pesar de que físicamente se pudiera hacer. ¿Por qué no se hacía? Porque el lenguaje, digamos, la perspectiva de la cual se acerca uno a la composición musical o a la manera como funciona la música es a través del contrapunto. Ahora, la guitarra barroca y su práctica, pues se va a estabilizar. O sea, va a estabilizar su función, se va a volver un instrumento para hacer acordes. Y entonces va a empezar a ejercer un papel normativo que termina por trascender en la teoría musical, que es lo que quisiera que viéramos hoy, ¿no? Ahora, cuando un instrumento se estabiliza en su función o se concretiza, ¿no?, pues empieza a perder, se empieza a ser más ambiguo el por qué funciona de una manera, ¿no?, y impone una lógica, ¿no? En ese sentido es que podemos hablar de este otro concepto que es muy interesante, que es la agencia artefactual. O sea, la capacidad de actuar, de lograr, ¿no?, o de transformar el mundo que tienen los sujetos, digamos, ¿no? Pero la agencia, digamos, se reconoce en los sujetos, en las personas. Es muy raro hablar de la agencia en los artefactos, ¿no? Digamos, esto es muy interesante porque los artefactos influyen en las acciones de los sujetos. Entonces, lo que quiero poner en relevancia es cómo la guitarra o cómo la agencia artefactual de la guitarra va no solamente a trascender a la práctica musical de hacer acordes, generar estas funciones armónicas, ¿no?, sino que también va a influir o va a trascender a los conceptos de la teoría armónica, ¿no? Entonces, como Rameau, ¿no?, lo que va a hacer es tomar, la práctica de la guitarra en el bajo continuo, ¿no?, y simplemente, bueno, no simplemente, pero, digamos, lo va a tomar de ahí y lo va a llevar a su tratado, que es el tratado, digamos, por el cual entendemos la música en los últimos 250 años. Entonces, de eso va a tratar. Entonces voy a dar inicio. Ahí está la pantalla completa, ¿no? Entonces, la sesión anterior abordamos a partir del marco teórico de la filosofía de la tecnología, la teoría de la función, el concepto de affordance y la teoría dual del artefacto,
O sea, esta idea de que la naturaleza de un artefacto es dos cosas a la vez, que es muy raro, ¿no? Entonces, tiene una estructura física, pero también tiene una función que está determinada socialmente. La historia de la guitarra barroca como una tecnología que permite ejemplificar el proceso mediante el cual los instrumentos adquieren función e identidad. ¿Okay? Concluimos que el instrumento musical se puede caracterizar como un artefacto, al ser un objeto construido socialmente, constituido por propiedades físicas y una intención de uso intencionalizado que porta códigos, valores, normas y acuerdos que dan forma a su función. En el sentido es que hablamos de naturaleza dual, como ya mencioné, ¿no? Un ejemplo de cómo la relación entre propiedades físicas y función permite caracterizar a los instrumentos musicales es la distinción entre el violín y el fiddle. Ambos tienen la misma estructura física, son iguales físicamente, pero los patrones de uso los hacen muy diferentes. La técnica, el repertorio, la calidad del sonido, el lugar donde se ejecuta, etc. Cada uno tiene una práctica particular fundada en valores que les da su propia identidad. En este sentido, el instrumento es lo que es solo en las circunstancias que refiere a su relación constitucional. El violín y el fiddle solo existen como tal en una cultura donde los usuarios reconocen y actúan de acuerdo con las reglas de uso del instrumento. Sin embargo, como señalamos el día de ayer, su uso no les da su identidad completa. Una guitarra eléctrica que se toque como guitarra clásica, pues no es una guitarra clásica, porque la estructura es condición necesaria, aunque no suficiente, para definirla. Así, reconocemos su naturaleza dual, una estructura física diseñada para cumplir cierta utilidad y por otra es un amplio acuerdo social sobre su uso, sobre su función, que no se determina solo por las propiedades físicas ni por su diseño. En este sentido, digamos, la ontología del artefacto permite analizar a los instrumentos musicales y cómo se desarrollan a partir de su naturaleza física y también social. Ayer también señalábamos que el surgimiento, permanencia, cambio y desuso de los instrumentos musicales está vinculado a los patrones de uso que pueden integrarse a él a partir de los fines de una práctica musical. Pero al mismo tiempo, la subsistencia de los instrumentos y sus funciones es la permanencia de los propósitos y los valores de una práctica musical, ¿no? En este sentido, hay una relación muy íntima e interactiva entre práctica musical y función artefactual en los instrumentos musicales. En esta segunda sesión vamos a abordar la relación entre la tecnología musical y la producción teórica de la música. Para ello, voy a exponer el papel de la guitarra barroca en la elaboración y el establecimiento de la teoría armónico-tonal. Digamos, una forma de transmitir y estabilizar la función del instrumento es a través de la técnica de ejecución. Aquí vemos a una mujer, parece que está bailando, pero no está bailando. Está tocando un instrumento que se llama theremin, que es un instrumento que tiene dos antenas. Es para los sonidos agudos o graves y el otro es la amplitud, o sea, el volumen. Y cuanto más acerque uno o aleje uno la mano
el sonido es más agudo o más fuerte, ¿no? Entonces parece que está bailando, pero digamos, este fue un instrumento muy interesante porque es un instrumento donde no hay una interfase física, donde hay un contacto físico del cuerpo con el instrumento, ¿no? Bueno, entonces esta misma dificultad de aprender una nueva técnica, una nueva forma de hacer música es tal vez lo que lo vuelve un instrumento muy interesante, pero a la vez lo condena a su desuso, ¿no? Porque tiene que aprender una nueva forma de manejar el cuerpo para poder ejecutar este instrumento, ¿no? Entonces, bueno, pero regresemos aquí. Una forma de transmitir y estabilizar la función del instrumento es a través de la técnica de ejecución. La técnica se refiere principalmente a las acciones, habilidades y conocimientos especializados para resolver determinados problemas prácticos de forma especialmente eficiente. Esta es una definición que da a Quintanilla sobre lo que es la técnica. Pero la técnica es también el vehículo que transmite y perpetúa los criterios de valor estético y los fines de una práctica musical, y por ende el estatus institucional del instrumento. Acuérdense que el estatus institucional del instrumento es la práctica musical, pero donde en el centro de esta práctica está siempre el artefacto, ¿no? Es decir, en este caso el instrumento. Y es cierto, ¿no? Digamos, muchas veces se hace mucho énfasis en la técnica, ¿no? Porque la técnica no solamente es una forma de tocar. La técnica está transmitiendo, está perpetuando los valores estéticos de una práctica musical. En este sentido, los métodos de guitarra representan un medio fundamental para establecer tanto una normatividad sobre su uso como el aprecio por el contexto específico de la práctica musical del instrumento. Entonces tenemos aquí el pumping nylon, que es muy común en la técnica de la guitarra clásica, y por otro un método de jazz. Cada uno no solamente están diciéndonos o nos están enseñando una forma de ejecutar, una forma de accionar, sino que en la propia técnica nos están transmitiendo los valores y los criterios estéticos de cada una de estas prácticas musicales, sea el jazz o sea la guitarra clásica. Ahora, regresando a la guitarra barroca, los libros de guitarra barroca contienen música para el instrumento, describen formas de proceder y reglas para tocar, actos de uso explícito se diría, ¿no? Que se reflejan en última instancia en una lógica de hacer música. Al dictar y ordenar formas de actuar, también determinan procedimientos para hacer música y sus resultados creativos. Es por eso que podemos hablar de la agencia de la guitarra barroca o su agencia artefactual, ¿no? Por otra parte, la música para guitarra barroca, así como sus métodos, no utilizaban la notación, sino la tablatura y el alfabeto. Durante más de 200 años, el sistema de notación para la música de laúd y la vihuela fue la tablatura. La tablatura es un diagrama de líneas paralelas que representan las cuerdas del instrumento. Sobre las líneas se localizan letras o números que indican las posiciones de los dedos sobre los trastes. El ritmo de las notas se indica en la parte superior, ¿no? Entonces ahí tenemos un laúd, ¿no? En la imagen, ¿no? Están las cuerdas, la cuerda de abajo es la sexta cuerda, ¿no? La de arriba la primera. De arriba tenemos la tablatura, ¿no? Con las duraciones rítmicas, y los dedos son
digo los dedos, los números son los trastes. La tablatura, a diferencia de la notación, permite conectar directamente la música con la actividad física del ejecutante en el instrumento. En este sentido, une la pieza musical con la comprensión corporal de la interpretación. Esto posibilita hacer música a partir de patrones de digitación e improvisación en lugar de los métodos abstractos de la composición basados en la notación. En la notación de pentagrama lo que tenemos es una abstracción del sonido, ¿no? Y digamos, es solamente eso, ¿no? Y cada instrumento, ¿no?, sabe dónde o cómo producir ese sonido, ¿no? Mientras que en la tablatura hay una relación muy estrecha entre los movimientos y la ubicación del sonido en el instrumento, ¿no? Claro, esto trae un problema, digamos, porque en la tablatura no podemos ver, digamos, dos líneas, ¿no?, de contrapunto, o podemos ver acordes, ¿no?, sino simplemente lo que estamos viendo es la posición de las notas en el instrumento. Pero es muy interesante esta tablatura porque permite, ¿no?, como decía aquí, relacionar, ¿no?, la actividad física sobre el instrumento con la música. Esto es, yo creo que un punto esencial, ¿no?, y que no debe de ser desechado, ¿no?, porque permite justamente esta comprensión corporal de la interpretación. Entonces, por ejemplo, se puede tocar en la guitarra, ¿no?, se puede tocar una escala sin saber las alteraciones que le corresponden, simplemente memorizando y trasladando en el diapasón una cierta digitación. Ello propicia la creación musical a partir del propio instrumento y atenúa de alguna forma la división entre compositor e intérprete que fue tan importante para esta narrativa de la musicología, ¿no?, de la música occidental, esta división entre compositor e intérprete. La guitarra tenemos, esto es mucho más atenuado y es característico del instrumento que los intérpretes sean también compositores, ¿no? No hay esta división tan tajante. Ahora, el alfabeto es específico de la guitarra barroca y su diferencia con la tablatura es que indica la digitación de los acordes utilizando todas las cuerdas de la guitarra mediante letras, números o signos que representan posiciones fijas de los dedos en el diapasón. Ello permite el rasgueo de la guitarra y una característica, como ya señalamos, que la diferenció claramente de la vihuela y el laúd. Bueno, este alfabeto, ¿no?, en una versión moderna se sigue usando, ¿no?, actualmente bueno, no sé si existan todavía, yo no he visto estos libros, pero antes eran muy famosos, que era el Guitarra Fácil, que tenía una frase muy buena que decía: aprenda sin saberlo. Está muy bueno. Entonces, lo que tenemos, bueno, pero se refiere justamente a eso, ¿no? Aprenda sin saber, sé cómo poner los dedos, ¿no?, aunque no sepa ni qué relación hay entre acordes, ni funciones, ni nada, ¿no? Es lo interesante, digamos. Bueno, el alfabeto es el antecedente de estos libros, ¿no?, donde están representados las digitaciones de los acordes, ¿no?, por letras, ¿no? Claro, no es como el sistema actual que tenemos, que es la, B, si, C es do, ¿no?, sino que cada compositor, ¿no?, o incluso cada tradición, la española, la italiana, la francesa, tenía su alfabeto y tenían sus propias letras, ¿no? Pero digamos, lo interesante es que aquí estamos viendo como una lógica de acordes, ¿no?, que se puede hacer en el instrumento, trasciende a su codificación. El alfabeto
es reflejo de las posibilidades de combinar los sonidos en nuevas formas a partir de la estructura física del instrumento, ¿no? Es por eso que aquí hablamos de agencia. Esto nos lleva a la agencia artefactual, que decíamos que la agencia es la capacidad de una entidad para actuar en el mundo, ¿no? La agencia material se refiere a la capacidad de las cosas para influir en las acciones de los individuos, ¿no? Digamos, esto nos lleva a un problema, pues, sí, ontológico, porque pensamos que solamente los sujetos tienen esta capacidad y los objetos no. Bueno, desde la perspectiva de la filosofía de la tecnología podemos argumentar que también las cosas tienen esta capacidad de influir en las acciones de los individuos. En este sentido, el alfabeto denota, es este que está acá, denota o manifiesta la comprensión distinta de la música al agrupar los sonidos en un sistema de triadas para acompañar canciones y la realización del bajo continuo. ¿Qué es el bajo continuo antes de pasar? Para ponerlo, simplemente podemos decir que el bajo continuo es usar la línea del bajo para crear el acompañamiento de una pieza, ¿no? Digamos, es un desarrollo muy paulatino, ¿no?, del lenguaje musical de finales del siglo XVI, ¿no?, que va a tardar mucho tiempo, pero que ya nos está avisando de este cambio de lógica del contrapunto a la armonía. Entonces, dice muchas... Alexander Dean señala que la investigación sobre el desarrollo de la monodia, es decir, la música donde las partes internas de las voces ya no son esenciales para la composición, sino que es una sola voz con acompañamiento, ¿no?, como las canciones actuales, ofrece una fuerte evidencia de que la guitarra ejerció más influencia de lo que se había imaginado anteriormente por las investigaciones históricas sobre los orígenes del bajo continuo. Una de las primeras fuentes para la monodia profana es el libro de Giulio Caccini, Le Nuove Musiche, de 1602. Aunque este libro es una de las primeras evidencias de la práctica de la monodia, actualmente pues hay un amplio consenso de que esta práctica musical se remonta mucho antes, hasta las canciones populares de Villotto y Fratola como modelos para la monodia. Es decir, la monodia nace en lo popular, nace en los barrios, en las tabernas, con el uso de la guitarra. Y esto va a ir trascendiendo poco a poco hacia, digamos, una música más utilizada, y también socialmente el instrumento va escalando hasta llegar a las cortes, ¿no?, y a las cortes y a las casas de los ricos. Entonces vamos a escuchar
para tener una idea de cómo era la monodia del siglo XVI, del principio del siglo XVII. Vamos a escuchar de la colección de canciones de Girolamo Masterdio. Esta es una canción, es decir, Girolamo Montesardo, ¿no? Sí, y la canción es una colección de partituras impresas en 1612 y la pieza se titula Anima dove sei, que es Alma, ¿dónde estás? Creo que se cortó. Creo que se cortó, ¿verdad? Bueno, no importa. Sí seguimos conectados. Está.
Me parece que hay un problema de comunicación con nuestro conferencista. Me parece que hay un problema de comunicación con nuestro conferencista. Yo le ruego a David, nuestro técnico, que nos oriente. Miguel, ¿puedes oírnos? Creo que algo... Miguel, ¿puedes oírnos? Por alto el audio y vamos a seguir adelante, ¿no? Lo interesante, digamos, es que las canciones empieza a haber una correspondencia melódica con el marco cadencial, armónico. Miguel, disculpa, no te vemos. ¿Puedes conectar la cámara? Ah, sí, cómo no. No estoy. No te vemos, Miguel. A ver, ahora. Estás congelado. Yo los escucho Ya, muy bien. ahora sí. Yo Sí, los veo te muy dejamos bien. de escuchar, Miguel. Después. No, Ah, sí. ¿Quién sabe qué habrá pasado Sí, en la conexión? Si quieres, retomamos un poquito antes. retoma desde el fin del ejemplo, ¿no? Un poco abreviadamente para volver a tomar el hilo de la conversación, Miguel, por favor. Sí, sí. Ok. Bueno, estábamos hablando aquí sobre lo que decía Alexander Dean, que señala que la investigación sobre el desarrollo de la monodia, ¿no?, que es esta música, esta melodía acompañada, ofrece una fuerte evidencia de que la guitarra ejerció más influencia de lo que se había imaginado anteriormente por las investigaciones históricas sobre los orígenes del bajo continuo. Una de las primeras fuentes de la monodia fue este libro de Giuliano Caccini, Le Nuove Musiche, de 1602, aunque el libro es una de las primeras evidencias de la práctica de la monodia, ¿no? Sabemos que es una tradición de la guitarra que se practicaba desde mucho antes, ¿no?, en terreno de la música popular. Y no sé si pudimos escuchar este ejemplo de Girolamo Montesardo, Anima Dove Sei. No sé si lo pudimos escuchar, aunque sea un fragmento, pero digamos es esta
lo interesante es que está mostrando cómo la guitarra va acompañando con acordes a la voz. Y decíamos que esto es una estética... Ese ejemplo ¿Perdón? sí lo escuchamos. El de Animal Ah, ok. Entonces seguimos. Sí, ok. Entonces, nada más decía yo que es una estética revolucionaria, muy innovadora, ¿no? Esta de tener una melodía armonizada con acordes, ¿no? Y que esto es, digamos, el inicio también de lo que va a ser después la ópera, y porque se puede entender la letra, ¿no? Entonces, donde la música va a ser parte del drama de la lírica, ¿no? Y luego habíamos hablado, no sé, esta idea de que el alfabeto asocia, o sea, el alfabeto, este sistema de codificación de letras, ¿no? que representa acordes, asocia el instrumento con el acompañamiento rasgueado de canciones populares y ciertos estilos de baile. La forma lírica de la canción secular de la Italia del siglo XVII vincula el verso muy claramente con la estructura periódica musical, a partir de una mayor frecuencia cadencial, cuyo origen está claramente situado en la tradición oral del lenguaje armónico de la guitarra rasgueada. Y para eso mostraba este ejemplo, ¿no?, de esta canción del siglo XVII, del principio del siglo XVII, donde tenemos la melodía y tenemos aquí el bajo continuo, y tenemos aquí, bueno, esto está en notación moderna para poderlo entender, ¿no? Y tenemos aquí las cadencias 4, 5, 1 al final de cada frase, ¿no? Entonces esto nos empieza a hablar de que ya empieza a haber una relación entre melodía y estructura armónica basada en las cadencias. Pues muchas de las primeras piezas del siglo XVI que acompañan la guitarra tienen una orientación decididamente tonal y teórica del marco 1-4-5, un siglo antes de la elaboración teórica de la idea de tónica dominante y subdominante como aspecto funcional del lenguaje armónico. O sea, tenemos una práctica musical donde se están haciendo cosas musicalmente que aún no están elaboradas teóricamente. Y iba a poner este ejemplo que es el de la canción que sé que está grabada por mi hija y yo tocando la guitarra y un bajo eléctrico, ¿no? Que no es muy del siglo XVI, pero que damos una forma para escuchar cómo están estas cadencias y cómo se relaciona estructura y melodía, ¿no? Okay. Bueno, entonces pasemos al siguiente. Entonces, lo que está aquí es muy explícito es como el esquema armónico métrico describe los elementos incorporados a la música por la danza, que son la base de las canciones bailables. Patrones armónicos y rítmicos que se combinaron con melodías, compás, longitud de frase o fraseo, ritmo armónico y progresión armónica. Todos estos elementos van surgiendo, ¿no?, con
esta práctica de la guitarra y el alfabeto. Ahora, lo interesante es la conexión entre la guitarra y el Tratado de Armonía Reducida a sus Principios Naturales, que es el Tratado de Rameau, de Jean-Philippe Rameau, de 1722, que ha sido el fundamento para la teoría armónica funcional durante los últimos 2 siglos y medio, ¿no? Esta conexión entre la guitarra y el Tratado Armónico de Rameau es lo que se conoce como la regla de la octava de François Campion, que es el otro que estamos viendo ahí, ¿no? Una técnica de realización del continuo descrita en este tratado de guitarra. Rameau conocía bien el tratado de Campion y claramente implica los conceptos explícitos por Rameau, es decir, de tónica, dominante, funciones armónicas, modulación, cadencia, ¿no? Todos estos principios están ya en el tratado de la regla de la octava de Campion. Vamos a ver un poquito de qué trata regla de la octava de Campion. Dice, la regla de la octava consta de una serie de escalas en todas las tonalidades mayores y menores, ascendentes y descendentes, con cifra que muestra el acorde de cada grado de la escala de la octava, como lo estamos viendo ahí, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos la escala de do, y asciende y desciende, nada más que está armonizada ascendentemente de una forma y descendentemente está armonizada de otra. La regla de Campion es la representación de la tonalidad armónica funcional en su estado puramente práctico, influenciada por la experiencia de Campion como guitarrista, ¿no? Entonces tenemos aquí una versión, bueno, moderna de cómo es que está armonizada la escala mayor, ¿no? Digamos, lo voy a tratar de tocar tantito, ¿no? Nosotros armonizaríamos la escala mayor a partir de cada uno de los grados, o sea, se construye a partir de cada nota, por su tercera y quinta, el acorde, ¿no? Entonces tenemos do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, si disminuido y do. Pero Campion no lo armoniza así, sino que su armonización es esta, es do mayor, re, pero como si fuera sol 7, en segunda inversión, do con bajo de mi, como si fuera el mi como do en primera inversión, fa, armonizado como re menor 7, sol, como tríada de sol, el fa, el la como fa, el si con sol 7 y otra vez do mayor, ¿no? Nada más que está ahí puesto el sexto grado porque el sexto grado descendentemente lo armoniza como dominante, ¿no? Como si fuera un quinto del quinto, ¿no? Se diría así, do, si, como sol 7, la como si fuera re 7, sol, fa como re, mi, re y do. Entonces esto hace, digamos que tenemos un bajo ahí, ¿no? Que es este. ¿No? Bajo estas reglas de Campion se armonizaría así. ¿Verdad? Ahí está armonizado más o menos ahí el bajo, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que
lo que estamos viendo son las funciones tonales 1, 4, 5 todo el tiempo, ¿no? Ahí está tónica, dominante, tónica, ¿no? Tónica en el primer grado, dominante en el segundo, en el tercero es otra vez tónica, el cuarto es subdominante, el quinto es dominante, el sexto es subdominante, el séptimo es dominante y otra vez tónica. Bueno, esta forma de proceder, ¿no? Es la que va a utilizar Rameau para evidenciarlo en su tratado de armonía. Pero ya es tan interesante, es que ya está desde antes en la práctica de la guitarra. Entonces, lo que tenemos aquí es una transición de una práctica guitarrística basada en... Lo que tenemos aquí es una transición de una práctica guitarrística basada en un contexto musical específico a una teoría armónica abstracta basada en reglas simples que se pueden aplicar universalmente. Esta transición se sitúa en términos de práctica guitarrística de Campion a la teoría musical de Rameau. La relación entre instrumento, práctica musical y teoría es muy compleja, pero lo que está claro es que en el centro de esta relación está la influencia de los tratados de guitarra para la construcción de la teoría musical o para la construcción teórica de la música. Lo interesante es que el enfoque práctico para hacer música basado en la agencia de la guitarra, es decir, en las propiedades físicas del instrumento que permiten los acordes como unidad armónica independiente representado por la notación alfabética, es anterior a cualquier formulación teórica, ¿no? Digamos, esto es lo interesante, ¿no? En este sentido, tenemos una práctica novedosa que superaba las estructuras teóricas existentes al menos 100 años antes de la formulación de los principios teóricos de las funciones tonales en el siglo XVIII. Ahora, la filosofía de la tecnología resalta la importancia de los saberes tácitos constituidos por patrones de acción, técnicas y habilidades que tienen una base tecnológica y que se integran a los conceptos y a los marcos teóricos de la ciencia. De igual forma, podemos ver que los instrumentos musicales también se van a integrar a los conceptos y a los marcos teóricos de la música, ¿no? Entonces, no es que estén las teorías en un nivel abstracto, ¿no? Sino que tiene una relación directa con la práctica y con el instrumento. En este caso, con la guitarra barroca. Ejemplo de ello, digamos, en la ciencia, ejemplo de esta relación entre acciones, técnicas, habilidades y marcos conceptuales, pues lo tenemos en la máquina de vapor, que es anterior a la invención de las leyes de la termodinámica, o a la invención del aeroplano, que es anterior a la aerodinámica. Entonces, la filosofía de la tecnología reconoce el poder de los objetos materiales en contraste con las ideas y los conceptos, como los motores del proceso de adquisición de conocimiento. Por otra parte, la sociología de la ciencia pues se centra en las prácticas científicas y da cuenta del papel relevante de los instrumentos científicos en la elaboración de conocimiento. Así, son los instrumentos los que permiten fundamentar determinadas afirmaciones y de ello se deriva que las cosas tienen agencia, ¿no? Como vemos ahí, ¿qué sería de la astronomía sin o de los conceptos astronómicos sin el uso del telescopio, ¿no? O este colisionador de hadrones, ¿no? Que permite investigar en las partículas más pequeñas del universo, ¿no? Hay una relación, digamos, entre los artefactos y el tipo de conocimiento que se está
que se está formando, ¿no? Entonces, el filósofo francés Gaston Bachelard va incluso más allá al argumentar que los fenómenos observables por los científicos, que los científicos describen, son producidos en un sentido enfático por los instrumentos que lo demuestran. Trasladando estas reflexiones al campo de la música, podemos conjeturar que el instrumento musical es un elemento clave para los tipos de proposiciones teóricas que se hacen sobre la música. Ejemplo de esta relación entre teoría musical e instrumento lo tenemos muy claramente desde el uso del monocordio, que permitió vincular los aspectos musicales y matemáticos con un diagrama audible, un marco pitagórico donde los fenómenos del mundo perceptivo se basan en proporciones numéricas. Ello impulsó el sistema teórico de la música en una época donde la comprobación empírica pues no tenía cabida. Entonces, bueno, para terminar, ¿no? Podemos concluir que en este sentido podemos ver al instrumento musical como un objeto epistémico donde a través de la experimentación propicia un conocimiento que emerge en interacción con el contexto, ¿no? Que está siempre vinculado al contexto. Al producir sonido, también se produce conocimiento sobre la música. Esta es una función esencial de una teoría de la música basada en el instrumento. Igual que la ciencia, en la música el instrumento no es pasivo y transparente, sino que posee agencia y un papel activo en la construcción de acciones, ideas y teorías sobre la música. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, esta exposición para los legos un tanto compleja cuando entraste en el detalle técnico de la música, pero la parte filosófica e histórica resulta fascinante. Muchísimas gracias. Creo que estamos un poco sobre el tiempo. Isabela Garriga manifiesta su complacencia por la exposición, lo mismo hace Guadalupe Patricia del Razo, ¿no? Y no sé si David me puede decir si hay tiempo para algún comentario o despedimos nuestra transmisión. David. Bien. Si os parece, cerramos. Bien. Bueno, pues de nueva cuenta al doctor José Miguel Ordóñez Gómez, muchísimas gracias por la participación, por aceptar nuestra invitación. A la Fundación José Ortega y Gasset, el agradecimiento de siempre. A todos aquellos que nos han acompañado en estos 2 días de inmersión en las implicaciones entre la tecnología, la música y el pensamiento. Nuestra gratitud desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, y esperamos muy pronto poder estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Buen día en México. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.